Personas que conocieron a alguien que murió en un extraño accidente. ¿Qué pasó? Solía trabajar para una compañía séptica. Un tipo que conducía uno de los grandes camiones sépticos que aspiraban los tanques sépticos subterráneos en las casas de las personas tuvo que ponerse de rodillas y alcanzar el tanque porque la tapa se había caído. Perdió el equilibrio y cayó de cabeza. Sus hombros quedaron atrapados en la abertura y se ahogó boca abajo en los desechos humanos. No creo que haya oído hablar de una peor manera de hacerlo. El propietario lo encontró después de aproximadamente una hora. Esto sucedió hace mucho tiempo, pero un vecino estaba tratando de soldar un tanque de gasolina y no se dio cuenta de que debería haberlo llenado de agua antes. El tanque explotó y lo mató. ¿Por qué necesitas llenarlo con agua? Como alguien más mencionó, los contenedores vacíos que se usaron para cosas como la gasolina generalmente están llenos de los vapores del líquido que alguna vez estuvo allí. El agua no es inflamable y desplazará los vapores inflamables. Un amigo de la familia se golpeó la cabeza, caminó unos 3 metros por su patio trasero, se sentó en su mesa de picnic y murió. La autopsia no mostró traumatismo cráneoencefálico, pero se rompió el cuello cuando se golpeó la cabeza. Supusieron que la caminata por el patio hizo que algo se moviera lo suficiente como para causar un daño fatal a su médula espinal. Mi hermana estuvo tan cerca de morir de una manera algo similar. Tuvo un accidente automovilístico y unos amigos la sacaron de los escombros. La guiaron hasta un poco de hierba al costado del camino para que se sentara y esperara la ambulancia. Al parecer, seguía diciendo que le dolía mucho el cuello y le pedía a la gente que la ayudara a reventarlo. Afortunadamente, sus amigos fueron lo suficientemente inteligentes como para animarla a dejarlo en paz. Ella llega al hospital y un idiota no lee la radiografía o la lee mal y está de acuerdo en que su cuello solo está torcido o algo así y quiere enviarla a casa. De alguna manera, terminaron transfiriéndola a otro hospital antes de que eso sucediera, quien descubrió su cuello gravemente roto que requirió cirugía para repararlo y la dejó con daño permanente en los nervios. No tengo idea de cómo no terminó paralizada o muerta. Un tipo que conocía estaba instalando un columpio de cuerda sobre un lago para sus hijos y sus amigos, lo que había hecho muchas veces antes. Él siempre hacía un swing de práctica antes de dejar ir a los niños. Sus manos resbalaron de la cuerda y cayó antes de que estuviera sobre el lago. Se golpeó la cabeza con una roca y murió frente a los niños. En la escuela secundaria llegué a casa después de una noche de fiesta y le conté a mi papá cómo estábamos en una cantera con un columpio de cuerda. Mi papá sabía exactamente de lo que estaba hablando y absolutamente perdió su mierda conmigo. Mi papá nunca me gritó, pero un amigo suyo perdió a su hijo adolescente, se ahogó en esa cantera. Un ex compañero de trabajo mío fue corneado por un bisonte mientras corría por un sendero. Irónicamente, a menudo publicaba en los tableros de mensajes para que el parque estuviera al tanto de los animales salvajes mientras estaba ahí, y en una publicación dijo que hay demasiadas personas con auriculares puestos o tratando de acercarse demasiado al bisonte para tomar selfies. Aparentemente, normalmente era muy cuidadoso. Cuando era niño, probablemente de 12 o 13 años, visitábamos a un amigo de la familia. Crecí en un pueblo pequeño en los años 90, así que mi madre nunca se preocupó por la supervisión. Su granja vecina tenía un niño de mi edad que me retó a ir a tocar un bisonte en su campo. Me acerqué y empezó a cargar. Me las arreglé para volver a cruzar la cerca justo a tiempo. Puedo pensar en muchas formas diferentes en las que casi muero cuando era niño y mi madre se horroriza al escuchar las historias que cuento ahora como un adulto de 30 años, jajaja. Cuando era un niño de 13 años, vi morir a mi abuelo. Estaba a menos de 5 metros de mí cuando fue decapitado por la metralla de una pieza rota de equipo agrícola pesado. Tengo 50 años y todavía lucho con ese momento en el tiempo. El PTSD puede ser una verdadera perra. Algo similar les sucedió hace unos años a un par de estudiantes en la escuela en la que trabajo. Estaban sentados en la camioneta de su abuelo mientras el abuelo intentaba mover algunos equipos agrícolas. No fue una decapitación, pero recibió un golpe lo suficientemente fuerte como para matarlo instantáneamente. Los niños eran demasiado pequeños para buscar ayuda, como 4 y 5 años o algo así, y tuvieron que sentarse en ese camión hasta que su papá vino a buscarlos. La chica encantadora con la que fui a la preparatoria obtuvo una beca para una universidad prestigiosa, siendo una de las pocas estudiantes de mi escuela de mierda que llegó a la universidad. 2 semanas después del término, su compañera de cuarto la encontró muerta en su cama. La caldera de calefacción estaba defectuosa y ella había muerto de envenenamiento por monóxido de carbono mientras dormía. Incluso le organizamos una fiesta para celebrar su logro. Esto fue en 1996 y ya estoy llorando un poco pensando en esto. Una madre y 3 niños pequeños murieron por codos en Nueva Zelanda. La madre accidentalmente dejó el auto en marcha en el garaje con la puerta de la casa entreabierta.
La ubicación del cuerpo de la señora George es consistente con una comprensión de último minuto de que el automóvil todavía estaba en marcha y un intento de llegar al garaje para apagarlo. Es posible que haya perdido el conocimiento y colapsado. Realmente trágico. Mi vecino estaba limpiando sus canaletas y se cayó del techo porque perdió el equilibrio al pisar. Cayó justo sobre su cabeza. Esto fue hace unos años, pero la familia se mudó rápidamente a pesar de que había sido su casa durante unos 30 años. No puedo decir que los culpo. Mi suegro casi se cae del techo el verano pasado cuando estábamos instalando tejas. Caída de 2 pisos hacia la parte trasera de un camión. Pero él era un escalador, así que enganchó su talón mientras se deslizaba por el borde. Fue un milagro. Saber caer es un salvavidas. Un amigo de un amigo se presentó en el apartamento de su novia con una herida en la cabeza. No supo cómo sucedió. Tampoco sabía cómo condujo hasta allí. Ella lo llevó a la sala de emergencias donde terminó falleciendo. Tenía las llaves, la cartera y el teléfono encima. Lo único que se nos ocurrió es que podría haberse tropezado, caído y golpeado la cabeza en el lugar equivocado. Probablemente fue la memoria muscular lo que lo llevó allí. ¡Qué horrible! O adrenalina. Había una mujer que fue atacada por un oso en su aislado rancho de montaña. Después de luchar contra el oso, con la ayuda de sus perros, se subió a su automóvil y condujo varias millas por caminos de montaña precarios hasta la estación de bomberos más cercana con la cara arrancada y, si recuerdo bien, un globo ocular colgando de su cuenca. Dijo que estaba casi totalmente ciega y que estaba en estado de shock, pero una combinación de memoria muscular y adrenalina de alguna manera la ayudó a bajar de la montaña de manera segura. Un primo mío fue electrocutado por una máquina Dr. Pepper. Sus 2 hijos recibieron 60,000 que su mamá perdió en el bingo. Esta es la frase más triste y americana que he oído nunca. Una mamá fue a patinar sobre hielo. Pequeño resbalón, caída. Todo lo que todos vieron fue su ligero golpe en la cabeza. La familia terminó de patinar. En el camino a casa, ella comenzó a hablar galimatías. Papá dejó a los niños con los abuelos, llevó a mamá a urgencias. Cerebro hinchado, muerta una semana después. Esto le pasó a la esposa de Liam Neeson, solo que estaban esquiando. Se cayó y se golpeó la cabeza, la revisaron y asumieron que estaba bien, y murió más tarde ese día. Mi tipo de los seguros estaba arrancando una rama de un árbol grande con una cadena y una cuerda. Él estaba detrás de la camioneta, su esposa conducía el camión. La cuerda se rompió por la tensión y la cadena se rompió y lo golpeó en la cabeza, matándolo instantáneamente. Él estaba en sus 50 años. Buen chico, también. Lo irónico es que este es exactamente el tipo de escenario que describiría sobre por qué necesita un seguro de vida. Eso se llama retroceso. No es un chiste. Cuando estaba en la Marina, te hacían ver videos de entrenamiento con imágenes de retrocesos en esas grandes líneas de amarre, y las grandes cuerdas se movían a la velocidad de las balas y literalmente explotaban tu trasero en niebla. Quedé atrapado en una pequeña balsa que quedó a la deriva en una tormenta durante ejercicios militares con la Marina Mercante. Fuimos a la deriva porque una de nuestras líneas se cayó a medida que la tormenta aumentaba en intensidad, y la otra línea mojada se estaba tensando cada vez más a medida que las olas se hacían más grandes en la tormenta. La balsa era de aproximadamente 20 por 20, lo que significa que no hay ningún lugar a donde correr si esa línea se rompe, porque la línea no vuelve a romperse en línea recta, aletea hacia atrás y lo miras en cámara lenta, cubriendo un área grande mientras vuela a tu lado. Decidimos que era seguro tirar la última línea de amarre y simplemente flotar a la deriva y esperar que nos encontraran en la mañana en lugar de arriesgarnos a mantener la línea encendida y ser golpeados con una situación de retroceso. Nos encontraron tranquilos a la mañana siguiente, pero era una noche fría y húmeda en mares agitados, en una pequeña balsa al cac. Las cuerdas tensadas me aterrorizan. Ni siquiera confiaré en ellos para remolcar un vehículo. Había una persona en la playa que fue atravesada por una sombrilla voladora. Horrible situación. Su esposo estaba justo a su lado y ella murió en segundos. Santa mierda, después de leer muchos de estos, esto tiene que ser lo peor y no una muerte por desventura. Vivo un segundo, totalmente muerto al siguiente. Completamente al azar, ocurrencia fortuita. Un amigo resbaló y cayó en la bañera. Se rompió la cabeza. Su compañero de cuarto lo encontró media hora después. Murió camino al hospital. Siempre he tenido miedo de caer y morir en un baño. Conocí a este niño en secundaria que siempre corría de clase en clase tirando de su mochila con ruedas detrás de él. Así que no sorprende que cuando visitó el Gran Cañón con su familia quisiera correr cuesta abajo. Bueno, se puso en marcha demasiado rápido y no pudo detenerse. Toda su familia lo vio caer por el lado del Gran Cañón. Uf. Ahora que lo pienso,
Algunas de las personas con las que fui a la escuela secundaria eran salvajes. Hubo un asesino en serie que comenzó a apuñalar a personas sin hogar para asustar a su padre para que regresara a casa, y también un maestro que tijereteó a otra niña durante la hora del almuerzo. Hay un libro llamado Muerte en el Gran Cañón que cuenta las historias de personas que murieron allí. Son 500 páginas si eso te dice algo. La tía de mi cuñada murió de hipotermia. Salió a dar un paseo por las colinas en invierno. Conocía muy bien el sendero, pero se desorientó por una ligera caída de nieve y se perdió. Tuvo frío y se cansó, se acostó junto a una roca y murió de hipotermia. Estaba a 100 metros de su coche. Una amiga me contó una historia sobre la desaparición de su bisabuela en Massachusetts en la década de 1880. Vivían junto a su tía abuela, había 30 metros de bosque con un camino recto muy bien establecido. Piense en una franja de madera que separa las propiedades, pero entre casas que visitan 2-3 veces al día. Básicamente, 10 o 12 personas con 2 casas para compartir vivían tan cerca. Ella dice que era un camino ancho y despejado de tierra. La abuela cenó en la casa de las tías y se fue a casa. En algún lugar de esos 30 metros, desapareció por completo y nunca más se la volvió a ver. Sin ríos, sin cuevas, sin animales salvajes de los que hablar. Solo pueden asumir que ella había planeado levantarse e irse de la manera en que solo podía hacerlo en el siglo XIX, o que fue secuestrada en completo silencio y se la llevaron. Nunca se encontraron restos. Estaba haciendo snowboard en 1997 en Suiza con un buen amigo. Él estaba esquiando. Me había enganchado y aterricé sobre la parte posterior de mi cabeza mientras también me torcía la rodilla. Estaba siendo revisado por el rescate de montaña y primeros auxilios. Le dije a mi amigo que podía seguir esquiando, que yo regresaría a nuestra villa. Terminé yéndome a dormir alrededor de las 6 p.m., me di una ducha caliente y algunos Tylenol después de la cena. Me desperté para ver que mi amigo no había regresado y pensé que era extraño, pero tal vez se enganchó con una dama en algún bar. Mi amigo nunca volvió de esquiar. Lo encontraron en lo profundo de una grieta la tarde siguiente, murió congelado. Un amigo de la secundaria murió esquiando. Intentó saltar del telesilla antes de que llegara al final. Su bufanda se enganchó y dijeron que básicamente le rompió el cuello y se ahorcó. Un chico con el que fui a la escuela secundaria estaba ayudando a su familia a hacer algunas reparaciones en un silo en su granja familiar. Una sección del techo de los silos cedió y él entró, asfixiado bajo miles de libras de grano. Mi abuelo vivía en una granja y tenía un enorme granero lleno de grano. Cuando éramos niños, 4 niños de 4 a 9 años, encontramos nuestro camino y fuimos a nadar en él. No sabíamos por qué nuestros padres parecían tan horrorizados cuando nos encontraron. Mi tío estaba cortando pasto en un terraplén al lado de un pequeño cuerpo de agua. La cortacésped resbaló inesperadamente por el terraplén y se volcó sobre él, sujetándolo bajo el agua. Se ahogó en unos pocos pies de agua en la que de otro modo podría haberse parado. Cuando mi mamá trabajaba en los hospitales, tuvieron un paciente al que le pasó por encima el tractor y cayó a una zanja con agua. Tuvo tanta suerte porque estaba al costado de la carretera en medio de la nada y cuando volcó, pasó un automóvil. La mujer que conducía corrió en su ayuda y le sacó la cabeza del agua. Esto fue antes de los teléfonos celulares, por lo que tuvo que esperar abrazándolo hasta que pasó otro automóvil y luego corrió a la casa más cercana para usar el teléfono. El tipo se recuperó por completo gracias a que esa mujer estuvo allí en el momento exacto.